Televisa presenta. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano para realizarles unas cuantas entrevistas a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. Así que comencemos. La ontología contemporánea estudia al ser hombre en relación directa con su entorno, con lo que lo rodea. La ontología contemporánea muchas veces no es considerada una ciencia como tal, porque carece como de una base científica. De pronto no tiene algo que pueda probarlo. Si no se puede estudiar, ¿cómo podemos creer en ella, por decirlo de esta manera? Tanto así que casi desaparecen. Entonces, en la metafísica hay distintas variables, distintos enfoques. Y el día de hoy vamos, a través de esta encuesta, a conocer alguno de ellos. Comencemos. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. El día de hoy estamos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano realizando una pequeña encuesta a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. ¿Conoces el tema? Sí, puede ser un poco. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué estudia la ontología contemporánea? Bueno, primero que todo debemos saber qué es la ontología y qué estudia. La ontología es entendida como la rama de la metafísica que se encarga de estudiar todo lo que se refiere a la búsqueda de la verdad, a la existencia divina, de las ideas y de los números. Con esto podemos decir que la ontología contemporánea se caracteriza simultáneamente en posiciones opuestas con respecto al ser, pero hay un factor común que no me queda muy claro. ¿Tú de pronto sabes cuál es o no sé? Bueno, sintetizando todo lo que tú me has dicho, la ontología contemporánea estudia la relación del ser teniendo en cuenta su relación directa con el entorno, o sea, todo lo que le rodea. Ah, ok, pues eso no lo sabía. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Chao. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, mira, el día de hoy estamos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano realizándole una pequeña encuesta a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. ¿Conoces del tema? ¿Has escuchado hablar de él? Sí, en las clases de filosofía. Bueno, quisiera hacerte una pequeña pregunta. Háblame sobre las características de la ontología contemporánea. Bueno, esta se relaciona la relación entre el mundo y el ser humano. También se pregunta por las cosas, los objetos y el ser humano en sí. Ok, muchas gracias. Dime, cuéntame sobre algunos apuntes que hayas tenido en clases. Sí, de hecho, ahorita salí de mi clase y aquí tengo unos apuntes que te los puedo decir. La ontología contemporánea se caracteriza por presentar posiciones opuestas con respecto a la pregunta por el ser. Pero dentro de esta variedad hay un factor común, que es el estudio del ser del hombre en directa relación con todo su entorno. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿y tú? Muy bien, mira, el día de hoy estamos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano para hacer una pequeña encuesta a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. Entonces, ¿conoces del tema? ¿Has escuchado hablar de él? Sí, claro. Bueno, quisiera hacerte una pequeña pregunta. Háblame un poco sobre los objetos de estudio de la ontología contemporánea. Bueno, la ontología contemporánea tiene como estudios el saber y el cómo está constituido las cosas, el porqué de las cosas y el para qué de las cosas, para qué son y para qué pueden servir para nuestro futuro o para nosotros mismos en cualquier situación. Ok, muchas gracias. De nada. En la ontología contemporánea nos presentan varios pensadores. Entre ellos tenemos a Heidegger, el famoso filósofo Nietzsche y también a Xavier Zubiri. Cada uno tratando de ver al ser como parte del razonamiento humano y como que cada ser tiene desde el comienzo, desde sus inicios, una razón para existir. Así sea solamente ser arrojado al mundo para después morir. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, mira, el día de hoy estamos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano haciéndole una pequeña entrevista a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. Entonces, ¿conoces el tema? ¿Has escuchado hablar de él? Sí, tengo un poco de conocimiento. Bueno, quisiera hacerte una pequeña pregunta. ¿Podrías hablarme un poco sobre el pensamiento que tenía Nietzsche conforme a esta? Porque es que él era uno de los más representativos. Sí, claro, permíteme. Nietzsche planteaba en su pensamiento, estaba muy convencido que la
autoridad convencional impedía el desarrollo personal de una persona. También sostenía que la autoridad propia estaba en la voluntad de la persona. Debía imponerse a sí mismo su determinación para poder tomar decisiones difíciles o imponer su naturaleza, como también lo planteaba. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Sabes? Además, Nietzsche también tenía ese pensamiento de que aquellas personas que de pronto guardaban resentimientos o ese tipo como de emociones, los llevaba de pronto a demostrarle a la sociedad como como algo, como seres inconformistas y cosas así. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Gracias. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, miren, el día de hoy estamos en el Instituto Técnico Cultural Diocesano realizándole una encuesta a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. ¿Conocen del tema? ¿Han escuchado hablar de él? Sí, más o menos, yo diría que sí. Sí, en clase. Bueno, quisiera hacerles unas pequeñas preguntas. ¿Podrías hablarme, por ejemplo, del pensamiento que tenía Heidegger, que era uno de los principales representantes de dicho enfoque? Heidegger considera que la existencia humana consiste en estar ahí, en el ser ahí, lo que llama Dasein. Dasein significa ser en la realidad. El Dasein cuenta con la característica de la radical finitud, ya que la existencia humana es finita. Según Heidegger, el ser del hombre nunca es definitivamente, sino que siempre está en proceso de hacerse. Además, para Heidegger, el hombre es un ser en el mundo y abierto al mundo, que tiene que relacionarse con los demás, porque esta es la razón de ser de la vida humana. Ok, muchas gracias. Mira, Heidegger, otro dato importante de él es que él, digamos que criticaba bastante la ontología. De hecho, a veces decía onto y teología, porque siempre estaba mirando esa diferencia que existía entre la metafísica y la ontología. Otra cosa que tenía él es que él manejaba muchas ideas, veía la razón a través del nazismo, que era una ideología oscura, que de pronto para ese tiempo no tenía tanto favoritismo. Muchas gracias. Bueno, ¿podrías hablarme un poco sobre el pensamiento que tenía Xavier Zubiri, otro de los grandes representantes? Bueno, yo escuché en clase que Xavier Zubiri piensa que la vida humana está religada a la realidad, que no es un mero ser racional. Por lo tanto, es una realidad religada en su totalidad, no solo, por ejemplo, en su razón, en su voluntad, en sus sentimientos o en su existencia. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias por sus respuestas. Gracias a ti. Hola, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, el día de hoy estamos en el Instituto Diocesano para hacer una encuesta a los estudiantes sobre la ontología contemporánea. Entonces, ¿has escuchado hablar de ella? Sí, he escuchado sobre los enfoques dominantes que se encontraron en el siglo XX, que fueron la fenomenología, el análisis lingüístico y el naturalismo. La ontología fenomenológica, ejemplificada por Edmund Husserl y Martin Heidegger, se basaba en la descripción de la experiencia, y el análisis lingüístico daba un papel central a la ontología, como lo podemos ver en la tesis de Rudolf Carnap. Y por último, el naturalismo daba una posición principal a las ciencias naturales con el propósito de encontrar y evaluar las ideas de la ontología. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a darle cierre a esta entrevista y nosotros somos el grado 13. Comencemos. La antropología, ya hay. Ontología. Grabando en 5, 4, 3, 2, 1. Karen. 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 No me voy a quedar aquí para. No. Grabando en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, nena, disculpa, podría poner como es que yo casi no me
y el mundo en general. También esta se pregunta por la relación entre la mente, las cosas y los objetos. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Emma, ¿lo has escuchado? Claro, claro que sí. Bueno, podría hacerte una pequeña pregunta. Háblame sobre... Háblame un poco sobre... Para hacer un tema un poco confuso, Nietzsche estaba muy... Estoy cansado, jefe. Décimo tres. Dice el cero que te marcar. Grabando en 5, 4, 3, 2. Se va a puñar ahora. Así, así. Ya.